acompañando eh, el día de hoy. Gracias por participar de esta charla. Recuerden que es importante hacer uso de todas estas herramientas para ampliar nuestros conocimientos y tenerlos ahí como parte de nuestros estudios universitarios. Le doy la bienvenida a la licenciada María José Vargas Rojas, que es la directora de Recursos Humanos, al licenciado Cristian Marrero Solano, que es el director de Ciencias Naturales y Administración Educativa, y las buenas tardes a el licenciado don Eric Briones, que más adelante voy a presentarlo más formalmente. Como les he indicado, agradecerles a todos y la charla de hoy, recuerden todos, por favor, tener los micrófonos apagados para que no haya ninguna interferencia. La charla de hoy se titula Retos Laborales, que es la que nos va a brindar el ponente. Bueno, retos laborales, cuando estamos ante un momento de auténtica disrupción y un cambio de ciclo, se necesitan líderes que promuevan una transformación laboral, un liderazgo basado en la inteligencia emocional, empatía y la puesta en valor de las personas. Y eso nos lleva a visualizar cuáles son esos retos que posiblemente tengamos en la sociedad: flexibilidad, teletrabajo, diversidad e inclusión, desarrollo de talento, transformación digital, etcétera. Entonces tenemos un tema bastante interesante e importante que el ponente hoy pues nos va a desarrollar. ¿Quién es nuestro ponente? Bueno, es licenciado en Derecho, cuenta con una maestría y un doctorado en Derecho Laboral, profesor en distintas universidades privadas y públicas en grados de licenciatura y maestría, conferencista nacional como internacional, miembro de distintos foros, tanto a nivel nacional como internacional. Ha escrito más de 15 libros en el país y fuera de él, columnista en distintos medios de comunicación. Desde hace más de 40 años, creador del canal de YouTube Gotitas Laborales. Ha confeccionado más de 40 ensayos para distintas revistas, tanto nacionales como internacionales. Le damos la bienvenida al doctor Eric Briones, quien le agradecemos de antemano por esta charla que nos está brindando, por participar en estos charlas de extensión que da la Universidad Florencio del Castillo. Esto es un esfuerzo conjunto de las diferentes direcciones que he presentado y le agradecemos, don Eric, por esta charla. Lo dejo entonces en desarrollo de la misma. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, don Cristian, don Miguel, doña María José. Muchas gracias a la Universidad Florencio del Castillo por la invitación. Un abrazo solidario a todos ustedes, estudiantes y las personas que están participando. Creo que, como usted decía, tenemos que ser resilientes y dentro de esta disruptividad que se ha dado merced a la pandemia. Bueno, permítaseme para hacer mi exposición compartir pantalla, que les tengo una presentación pequeñita para guiarme. Vamos a ver. Vamos a compartir aquí. Ya se las tengo aquí abiertas. Ok. ¿La pueden observar? Ok, muchas gracias. Vamos a hacerla aquí. Bueno.
Don Cristian y yo nos pusimos de acuerdo y gratuitamente pidió que les hiciera una exposición, algo breve, incluso por el día y por la hora, de algunos retos que tenemos nosotros y especialmente como costarricenses dentro del ámbito laboral de cara al bicentenario. Ya estamos cumpliendo a unos cuantos meses 200 años de vida independiente. ¿Qué hemos hecho nosotros dentro del ámbito laboral? Nosotros, me refiero a nuestros antecesores, a nuestros abuelos y abuelas, y qué es lo que nos corresponde hoy a nosotros como costarricenses y hacia dónde vamos. Voy a ver algunos retos dentro del ámbito laboral. Aquí se los presento. El primero, si ustedes, o no sé si todos son abogados y abogadas o diferentes disciplinas, pero me imagino que muchos también, por ser la universidad, la Florencia, muchos son abogados y abogadas y vamos a entendernos, y los que no son abogados y abogadas los invito para que piensen lo que nosotros tenemos. Nosotros tenemos una legislación laboral de 80 años, o sea, fue creada en 1943. No ha habido un remozamiento de la misma desde hace los 80 años, salvo algunas excepciones. Si empezamos a ver dentro de algunos de los retos que tenemos como costarricenses, como sociedad costarricense, y lo encontramos ya en el Código de Trabajo desde el primer artículo. Imagínense que nuestros abuelos y abuelas, en el artículo número 1, se indica que dentro de los 713 artículos que tiene ahora, a partir del 25 de julio del año 2017, que hubo la reforma procesal laboral, se viene a decir que nosotros nos regimos como costarricenses bajo los principios cristianos de justicia social. Ojo, principios cristianos. Hoy por hoy, muchos de ustedes, sobre todo los millennials, los centennials, no les cae ese concepto del cristianismo. ¿Por qué? Porque en cierta medida viene a haber una discriminación para otros credos religiosos o incluso para los que no los creen. Bueno, dentro de los retos que tenemos como costarricenses, sería precisamente la eliminación de los principios cristianos y, ¿por qué no? Si a partir de 1948, o sea, muy posterior, 5 años posterior a lo que estamos hoy aquí vigente, tenemos nada menos y nada más que una Declaración Universal de Derechos Humanos, que es para todo el mundo. Bueno, ¿por qué no más bien poner y hacer la reforma, quitar el carácter, respetando las creencias, pero para que sea más inclusivo dentro de la sociedad nuestra actual, 2021, incluir más bien lo que tiene que ver con derechos humanos? La justicia social, dejémosla, porque la justicia social nos ha generado paz a nivel de estos 80 años, a pesar de la guerra civil del 48, cuando allá en el Pacto de Chomogo, allá en Cartago, precisamente, don José Figueres Ferrer se une con don Manuel Mora en ese momento, los líderes, y a pesar de que habían perdido el bando de que estaba gobernando, dice don Pepe a don Manuel, dentro de una parte histórica, el Código de Trabajo va y se queda. Bueno, ¿por qué? Porque eso generaba justicia social y era entendible. Si bien lo hubieran querido quitar, eso nos ha generado paz laboral de hace 80 años. Eso sí, considero que esta reforma no tiene que venir a dar al traste con la progresividad, con la paz social, cómo se ha mantenido tanto dentro del ámbito privado como público. Ese es el primer reto que tenemos. Vean qué sencillo. Segundo reto que puedo mencionarles así rápidamente, artículo 18 del Código de Trabajo, es que nosotros los costarricenses hoy por hoy tenemos que una relación laboral son 3 elementos: remuneración, prestación personal, interpersona, y lo que tiene que ver el elemento más importante, subordinación. Miren, eso ya hoy por hoy en la realidad de nosotros ya no calza. Tenemos que ir pensando también en modificar esto, las nuevas figuras contractuales. Hoy tenemos Uber. Bueno, pero significa que los Uber Eats, por ejemplo, o los Uber que dan servicios de transporte de remunerado de personas,
podríamos decir que ellos no entran dentro de la relación laboral, a pesar que ya en Europa, bajo otros elementos, sí lo han considerado. Nosotros estamos viviendo eso. Si lo vemos dentro de los 3 elementos, no, usted no recibe una remuneración por contraprestación, porque usted no tiene una subordinación y todos los elementos que se ha dado. Esto en otros países ya ha sido debidamente superado y ahorita lo vamos a ver cuando veamos figuras. Bueno, vean que por ahí ya vamos perdiendo dentro del ámbito de la seguridad social como dentro del ámbito laboral. ¿Qué más tenemos? Bueno, figuras que no tenemos actualmente, que son fronteras, que son zonas grises, como lo ha dicho nuestra jurisprudencia patria. De allí la necesidad entonces de incluirle nuevos elementos, pero hablo dentro del ámbito legal, porque jurisprudencialmente sí los jueces han dado un norte, pero nuestros legisladores o los que somos especialistas en la materia nos hemos quedado muy cortos definitivamente, lo cual no le estamos dando a la sociedad costarricense una respuesta oportuna dentro de estas figuras del ámbito laboral. Estaba viendo que el año pasado la ley de California AB5, por si alguien quiere entrar, bueno, ya se ha dicho que esos 3 elementos no son tan relevantes, eso era hace 80 años. Hoy ya las plataformas, por ejemplo, las digitales como las plataformas de servicios, ya no calzan dentro de este concepto, ahí que mucha gente se quiera escapar de una relación laboral. ¿Qué hicieron en California, en Estados Unidos? Muy fácil, emiten esta ley hace un año aproximadamente y se dice, no, para todos los efectos, los Uber o las trabajadoras de plataformas se van a considerar trabajadores. Ojo, se parte de esa premisa, son trabajadores, salvo que la empresa, ahí se revierte la carga probatoria, salvo que la empresa demuestre que efectivamente los trabajadores estos no son dirigidos, qué difícil, que la prestación no es habitual dentro de la empresa y que además estos trabajadores que ustedes dicen que no son trabajadores, que me corresponde a mí probar, no tengan una estructura empresarial propia. Vean, ya vamos pensando, ya no es remuneración, subordinación y prestación personal, porque yo podría decir, no, yo no doy la prestación personal, que no hay prestación personal cuando presto el carrito, se lo doy a mi hijo, a mi hija, que ellos dan el servicio, pero yo soy el que aparezco respondiendo ante la empresa. No, la remuneración, sí es una remuneración, pero es una extra, entonces ahí se va diluyendo el elemento, los elementos laborales. No, yo no tengo subordinación, ellos no tienen subordinación, ¿por qué? Porque se conectan cuando quieran. Bueno, ya por ejemplo, sentencias de Francia, sentencias de España, hace poco una, de Inglaterra han dicho, en un momentito, si hay relación laboral, aunque hay una subordinación diluida, pero hay que ver, por ejemplo, otros elementos que nosotros no los tenemos dentro de nuestra legislación. Elementos tales, por ejemplo, es que yo para poder dar el servicio en cierta medida estoy subordinado porque tengo que subirme o prestar el servicio a una plataforma. Y es que yo también tengo puntaje, si bien no hay una subordinación directa, pero si hay un puntaje que al final me puede restar credibilidad o me puede sacar del servicio si me califican mal los clientes. Entonces ven cómo cambios se están dando en la realidad social que dentro del ámbito laboral no los tenemos aún hoy debidamente definidos porque tenemos una legislación que no se ha remozado, que no se ha cambiado. Otra de las figuras que dentro del ámbito laboral y como retos tenemos los laboralistas y todos, cuando digo laboralistas es toda la sociedad. Bueno, ¿qué pasa con las estructuras o modalidades diferentes como el gig economy, como las subcontrataciones, que no las tenemos reguladas? ¿Cómo es posible que no haya una intermediación? No sabemos qué es un intermediario, a pesar que el 2 y el 3 ahí lo hice o nos lo dejaron hace 80 años someramente. ¿Qué pasa, por ejemplo, con algunas figuras como el outsourcing o la tercerización? Bueno, nada de eso tenemos regulado. Son retos, cambios que debemos de hacer en torno precisamente a estas figuras.
Miren, me daría toda la noche si hablamos de las discriminaciones legales que tenemos. ¿Cómo es eso, discriminaciones legales? Nosotros desde 1960 somos suscriptores, 1959 y en 1960 se hace una ley aprobando el convenio 111. En ese momento estaba don Mario Echandi como presidente y nosotros los costarricenses levantamos la mano y dijimos, aquí no va a haber discriminación. Bueno, pasaron tiempos desde el 60 hasta el 2017 para que definitivamente pudiéramos plasmar dentro del Código de Trabajo más de 15 figuras, específicamente dentro del 404 del Código de Trabajo, y se dejan números apertos para no discriminar. Les voy a decir unas dos, pero yo puedo sacarles 10. Voy a decirle algunas que me acuerdo que estuve puntualmente ahora revisando, que encuentro que son discriminaciones dentro del ámbito laboral, o sea, dentro del mismo Código de Trabajo. ¿Cómo es posible, por ejemplo, si ustedes revisan, que en el ámbito laboral, vamos a ver los artículos 43, por si alguien quiere tenerlo de ejemplo, el artículo 82, el artículo 87, actualmente vigentes, ahí hay montones de discriminaciones. Por ejemplo, en el artículo 82 se dice que podría existir a pesar de la existencia en 1989 de la Sala Constitucional, pero todavía quedó plasmado. Si bien no se hace efectivo, porque eso está superado, pero todavía queda plasmado, por eso tiene que haber un remozamiento del Código de Trabajo, el artículo 82, un arresto. Hay arresto en Costa Rica de acuerdo al Código de Trabajo y si no se paga una multa cuando ante una situación específica. En el artículo 87, ahora que mencioné el artículo 87, bueno, yo considero en lo personal que hay discriminación para el sexo femenino. Se sigue discriminando. Se hace alusión que no se puede trabajar en lugares, las mujeres, en lugares insalubres, o cuando sean en lugares inmorales. Bueno, ¿qué es eso? Que eso es muy subjetivo. ¿Y por qué la mujer y el hombre sí? ¿Me entienden? Todo esto son cambios que tienen que haber dentro de la sociedad, dentro como retos que tenemos. El artículo 90, alguien que quiera también leerlo, bueno, hasta que me da vergüenza, el artículo 90 del Código de Trabajo dice que hace mención a la prohibición de trabajar en calles o sitios públicos a las mujeres solteras, menores de 18 años, es decir, las mayores, o bien menores pero casadas, no estarían excluidas. Son cuestiones que han quedado de ideología pasada que todavía las tenemos dentro de nuestra legislación y están vigentes porque no han sido eliminadas, si bien no se aplican en la práctica, pero sí considero que debe haber un remozamiento en este sentido. Bueno, los servidores domésticos, porque hay un 10% de hombres en el país que hacen servicio doméstico. Dentro de este conglomerado y gracias a que se dio a una ley allá en el año 2009, se hace todo un cambio a partir del artículo 101 y se le dan mejoras al servicio doméstico. Yo no sé si ustedes sabían que el tiempo mínimo de descanso para una persona en el servicio doméstico es de 1 hora. Bueno, nosotros, el resto de los trabajadores, el 1.800.000 que hay o que había antes de la pandemia, trabajando, solo tienen, con base en el 137, solo media hora. Bueno, ¿por qué para unos 1 hora y para otros media hora? Igual, servicio doméstico, tienen derecho a 15 días. El resto de los trabajadores del sector privado, salvo que hayan mejoras, convención colectiva, reglamentos, etcétera, tienen derecho a 2 semanas y no a 15 días, que es diferente. Bueno, ahí hay una discriminación para este sector propugnada, promovida, estatuida por el mismo Código de Trabajo. Vean, vayan viendo todo lo que tenemos nosotros que mejorar dentro del ámbito laboral. Maternidad, licencia por maternidad, artículo 94 y siguientes para las mujeres. ¿Y qué pasó para los hombres? Se olvidaron que los hombres también
tiene que fomentarse la paternidad, por eso es el machismo incluso. Ah, no, solo para la mujer. Bueno, eso ya está superado en muchos países europeos. Por lo menos se le debería, no estoy hablando en ningún momento que al hombre se le dé igual y se debería regular diferente, porque mi esposa puede tener un hijo al año, pero yo podría tener 365 hijos al año si quisiera. Y ustedes lo entienden porque es una cuestión precisamente natural. Bueno, ¿qué pasaría si yo tengo 10 hijos al año con diferentes parejas? Bueno, eso es lo difícil también. Entonces, tiene que haber una regulación para el hombre, pero no una discriminación. Una regulación diferente en paternidad, licencias por paternidad, pero que no se le niegue al hombre en el sector privado, que es lo que se dice. Bueno, sáquenle de vacaciones si quiere, salvo que tenga un reglamento, una convención colectiva, un arreglo directo. O le doy un permiso o el permiso sin goce de salario. Bueno, pero a la mujer sí se le consiguió. Bueno, vean algunas diferencias que existen entre hombres y mujeres que sigue subsistiendo en el país. A ver, otras. Y así ustedes pueden encontrar, sobre todo en cuanto a lo que tiene que ver con pagos de jornada extraordinaria y días feriados, para el sector agrícola y ganadero es muy disímil, muy diferente al resto de los trabajadores. Esto ustedes lo pueden hallar, porque aquí yo sí los había señalado, por los que me digan, bueno, ¿dónde está eso? Revísense por ahí el artículo 152 del Código de Trabajo, por los que quieran estar enterados del tema. Bueno, ahí definitivamente hay una discriminación, y una discriminación desde 1943 para este sector. Este sector ha sido muy golpeado. Incluso vamos, yo creo que ya ahorita Denny se está pidiendo la mano. Yo pienso que me dejen terminar la charla, 10 minutos, y empezamos a abrir el repertorio de preguntas. Muchas gracias, Denny. Vean, otra cosa. Vámonos, por ejemplo, y para ya ir terminando esta discriminación. El artículo 22 del Código de Trabajo. El artículo 22 de este código estipula que los contratos de trabajo tienen que hacer por escrito. Claro, porque es muy fácil probarlo. Con una excepción. Y quedó la excepción. Habían varias excepciones. Bueno, se han eliminado. La única excepción que yo no estoy obligado, y lo cual me hace inseguridad jurídica, incerteza para yo poder demandar eventualmente, es cuando se trate de agricultura o ganadería. Entonces, yo contrato a un peón agrícola y le digo de palabra, véngase y punto. Cuando quiero lo despido y tienen que ir a probar la relación laboral, porque es lo menos que puede probar, con base en el 478, reformado del Código de Trabajo, ahora que me acuerdo. Bueno, vamos a otras. Ya salgamos de estas discriminaciones y veamos a adaptar nuevas modalidades de jornadas de trabajo. Miren, la realidad nos indica que hoy por hoy el costarricense, en muchos casos, no quiere trabajar, Cristian, 8 horas durante 6 días. Yo no sé, Cristian, si vos trabajas así, pero no creo. La mayoría de la gente más bien le gustaría trabajar 4 días y tener 3 días de descanso para hacer lo que quiera. En muchos casos lo he visto. Sobre todo, Cristian, a los estudiantes milenios, cuando uno les pregunta en sus clases, sí, profe, es que me da más chance para eso. Más que son gente muy activa y tienen mucha energía. Tal vez ya uno a cierta edad, si ustedes me preguntan, yo voy dosificando mejor ya la experiencia. Además de que uno ya no necesita, como cuando es joven, que tiene que hacer sus bienes y todo lo demás, ya a cierta etapa se sobreentiende que uno ya tiene mucha o más estabilidad económica y ha superado un montón de necesidades que tiene cuando es joven y cuando es estudiante. Bueno, hay que adaptarse a la internacionalización, más que somos un país globalizado, un país donde queremos atraer turismo, donde queremos atraer empresas. Bueno, pero si seguimos con las mismas jornadas de 6 días, 8 horas, o sea, trabajando de lunes a sábado, eran hace 80 años, eran tiempos más calmos. Hoy ya,
Con las tecnologías de información y comunicación podemos trabajar diferente, tenemos herramientas. Ya no es ir al trabajo, sino hacer el trabajo, como el teletrabajo. Un ejemplo. Bueno, pero ojo, no es que me esté yendo a liberalizar las jornadas, es que tiene que venir un cambio de mentalidad. Si bien vamos a liberalizar esas jornadas, pero tienen que disminuirse. Vean lo que estoy diciendo, qué contradictorio. O sea, lo que yo propongo es trabajar menos, más bien. Y está demostrado, hay estudios, por ejemplo, en Microsoft, que ahora me estaba acordando, la tendencia mundial es hacer jornadas, o sea, trabajar 4 días, pero no 8 horas o menos 10 horas. Lo que se pretende es más bien disminuir. Y estaba viendo un estudio de Japón con Microsoft, por cierto, donde Microsoft en Japón lo que hace es disminuir las jornadas disminuir, perdón, el horario de trabajo, y imagínense que hubo una sobreproducción más bien. ¿Por qué? Porque los trabajadores estaban muy contentos, estaban más libres, llegaron con más ganas, no perdieron tiempo, llegaron a hacer su trabajo en las 6 horas del ejercicio que hicieron en el mes y quedaron muy contentos. Y eso provoca un cambio. Entonces, vean el cambio de mentalidad que debemos de dar nosotros como reto de cara a los 200 años de independencia como costarricenses. Regulación del moving, del famoso acoso laboral. ¿Cómo es posible que exista el convenio 190 de hace 2 años, 2019, adoptado por la OIT, y nosotros sigamos sin tener una ley que regule el acoso laboral? Miren, hay como 10 proyectos ahí presentados en la Asamblea Legislativa. Modestia aparte, yo he presentado con una estudiante mía de una universidad, presentamos de tesis, le presentamos a la Asamblea Legislativa. Ahí está. A doña María José, la diputada actual de Liberación, le he estado ayudando en cuanto a lo que tiene que ver con el proyecto que ella presentó. Mi hermana como litigante ayudó a unas asociaciones y también presentaron ellos hace tal vez 5 o 6 años otro proyecto de ley. O sea, lo que no hay es voluntad política. Y les cuento algo. Yo hice un estudio del MUBI 2007 que me pidió el Colegio de Médicos, que les hiciera un estudio en ese momento, hace 14 años. Y lo publiqué, por cierto, en una revista Justitia. Y qué vacilón, qué gozada, porque incluso lo transcribí así dentro del artículo científico, jurídico que hice. Es que imagínense que en el 2007 no se quiso aprobar un proyecto de ley por acoso laboral que estaba presentado porque nuestros diputados y diputadas, y así lo consigno porque así lo vi en el acta del estudio que hice en la Asamblea Legislativa, en el seno de la Asamblea Legislativa, dijeron que no era necesario regular acoso laboral porque ya de por sí, en ese momento, había muchas leyes que protegían a la mujer y contra la violencia doméstica. Por favor, o sea, me río, ¿qué tienen que ver violencia doméstica y específicamente contra la mujer con la figura del moving o acoso laboral en el centro de trabajo donde hombres y mujeres podemos ser acosados o ser acosadores? Sí es cierto, de acuerdo al convenio 190, hay de por medio algo en el hogar, o problemas psicóticos, psicológicos, que vienen incluso del hogar hacia las personas acosadas y acosadoras. Pero no es lo mismo, o sea, no podemos confundir la chicha con la limonada, como lo digo yo desde el 2007 en este tema. Ahora, para ir finalizando, las inclusión de las tecnologías de información y comunicación. Nosotros no tenemos nada, Cristian, aquí no tenemos nada regulado dentro de nuestra legislación laboral de las TIC. Bueno, ¿qué pasa si yo utilizo un WhatsApp y voy en contra de mi patrón, de las políticas que está dando? ¿Puedo ser o no despedido? No está regulado. Me pidió la sala segunda, digamos, o la sala laboral de Colombia, que hiciera una exposición sobre una bellísima sentencia emitida, para mí es una pieza jurídica de Colombia, y vieran que en Colombia, por ejemplo,
igual que lo que ha dicho la Sala Constitucional y la Sala Segunda nuestra. Colombia, tuve la oportunidad hace 2 o 3 días de leer, por eso me sé bien la sentencia, donde Colombia sí viene a regular que si ustedes dicen algo por un chat, un WhatsApp, y el patrono se da cuenta, de una vez pueden ser despedidos. El actor en ese momento, lo que se discutía, de acuerdo a lo que entendí de la sentencia, en primera y en segunda instancia, lo que se discutía era el medio por el cual se fugó la información. Dijo el máximo tribunal laboral colombiano de Bogotá, dijo, eso no tiene relevancia, o sea, ya llegó al patrono y el patrono tomó la decisión de despedirlo. Ellos ahí le decía la sentencia, justamente podía ser despedido. Bueno, nosotros no tenemos regulación de eso. ¿Qué pasa si yo utilizo en horas de trabajo en la computadora de mi patrono para mandar en Instagram una foto desnudo o desnuda, o hago un comentario en contra o en cuestiones políticas y trabajo en el sector público? ¿Qué pasa? No lo tenemos regulado. Aquí, como lo he dicho yo cuando he escrito sobre este tema, bueno, aquí hay que basarse en principios de lógica jurídica, de principios de buena fe y lealtad que tenemos desde hace 80 años, dentro de un equilibrio sano, proporcional y razonable. Pero bueno, todo esto deberíamos de regularlo. Estuve estudiando en Chile hace 2 o 3 años, que escribí un artículo sobre las tecnologías de información y comunicación en el ámbito laboral. Me traje una doctrina chilena, unos libros que conseguí allá en Santiago de Chile, y me maravillaba cuando leía para poder hacer el artículo que iba a publicar en ese momento. Bueno, Chile lo tiene debidamente regulado. Lo que hicieron fue tomar aquellos principios que dejaron desde los años 40, desde los años 20 a nivel latinoamericano en el ámbito laboral, y los incluyeron y los elevaron precisamente dentro de la ley, pero debidamente actualizados al día de hoy con las tecnologías de información y comunicación. Dentro de esas tecnologías de información y comunicación, bueno, hablemos de la ciencia, hablemos de la robótica, hablemos de la inteligencia artificial. Va a dejar a un montón de gente fuera del trabajo. Aquel tipo de trabajador, como ha sucedido, o sea, en la revolución industrial pasó lo mismo, no es de temer, o sea, eso no hay que tenerle temor, es más bien de ser proactivos y empezar a regular. Vean, dentro del ámbito de la robótica, hoy por hoy, ¿por qué nuestros gremios sindicales pelean? Pelean bueno, entre muchas cosas, pero ¿por qué pelean y por qué los mártires de Chicago y por qué las mujeres en la fábrica Cotton allá en 1888 murieron quemadas? Bueno, porque ellas estaban y ellos luchando por derechos de las jornadas máximas. O sea, las jornadas máximas de trabajo los hacían trabajar 12, 14 horas, etcétera, etcétera. Poner un límite, de ahí que el convenio número 1 de 1919 con la creación del Tratado de Versalles y que posibilitan el nacimiento de la Organización Internacional del Trabajo. Bueno, precisamente en su convenio número 1 sobre jornadas, reglas claras, chocolate de espeso, decía mi abuelita, que en paz descanse. Pongamos las reglas claras y no se puede trabajar. ¿Qué fue lo que dijeron? Son 24 horas al día, 8 horas de trabajo, de ahí que nosotros constitucionalmente tenemos las 8 horas en el Código de Trabajo, a partir del 136. 8 horas de trabajo, 8 horas para descansar, dormir, y 8 horas para ocio. Bueno, pero eso fue en 1919. Hoy podríamos trabajar menos, claro que sí, merced a las tecnologías de información, merced a la robótica. O sea, debemos sacarle provecho, no más bien trabajar más. ¿Y qué es lo que yo decía ahorita para continuar y verlo el punto 8? Bueno, ojo, hoy pelean por las jornadas, entonces ustedes ven a los sindicatos luchando porque les paguen las jornadas extraordinarias, porque no les den tanto trabajo, porque se respeten las jornadas, porque no trabajen más de las 12 horas, o sea, la jornada prohibida. Esas son las luchas que ustedes ven dentro del argot diario judicial y del Ministerio de Trabajo
y seguridad social. Miren, tal vez ya esté muerto y ustedes los millennials que me están oyendo se acuerden de mi persona. Dentro de unos pocos años, y ojalá que lo podamos ver todos, dentro de unos pocos años, las luchas que van a hacer los sindicatos es porque le den más bien a uno trabajo, porque le den más jornadas, porque les den más horas, no lo que se viene peleando desde hace 200 años. ¿Por qué? Porque vamos a tener robots. El robot ahorita un 20% están excluyendo, de acuerdo a datos que estuve investigando, el trabajo de la fuerza humana, porque ahora ya no se requiere hacer trabajo, en muchos casos, que hacen los seres humanos, entonces pongo robots. Entonces, ¿qué es la lucha que voy a tener que dar? De que me contraten. Más bien, esa es la lucha que vamos a tener a nivel sindical, que me den unas horas de trabajo y no solo los robots. Tuve la oportunidad de ir a Japón hace 2018, si mal no recuerdo, y me llamó la atención y a mi esposa. ¿Saben quién nos estaba esperando en el hotel para atendernos? Una robot con voz de mujer. Un robot con voz de mujer fue el que nos atendió, nos recibió la tarjeta de crédito, ya sabían que íbamos nosotros, y nos dirigió y nos dijo en cuál habitación teníamos que ir y dónde tomar el ascensor. En español. No me recibió un ser humano, no me recibieron para cargar nada de maletas, nada de eso. Vean cómo estamos entonces propugnando nuevos paradigmas, los seres humanos, dentro del ámbito laboral. ¿Por qué? Porque esa mujer, digo yo, esa mujer robots, porque tenía facciones de mujer, robot que nos atendió hace 3 años, fue eso. ¿Quién sabe ahora si vuelvo? ¿Quién sabe cómo está eso? Seguro ya está hasta mejor estructurada facialmente y con facciones. Tal vez puedan tener robot, esa mujer robot. Bueno, ¿eso qué significó? Que vino a sustraer mano de obra en la atención de seres humanos. Ahí hay una pérdida. Finalmente, fortalecimiento de los entes administrativos, inspección de trabajo, o sea, la policía administrativa, fortalecimiento del Poder Judicial de cara a la reforma procesal laboral, especialización, porque si queremos todo eso, también tenemos como Estado que tener una regulación. No lo podemos y no se vale dejarlo a la libre, porque entonces volveríamos a los momentos de la Revolución Francesa, 1789, donde mediante la ley Chapelier se vino a eliminar cualquier tipo de corporación y se dejó a laissez-faire, laissez-passer, le monde va de lui-même. Y eso no se vale, dejar hacer, dejar pasar. El mundo va igual, no se vale, porque estamos dentro de un Estado social de derecho. Y eso tenemos que también cuidarlo. Y porque no todos somos iguales, es mentiras. Unos tienen mayores fortalezas que otros, mayor conocimiento, no es lo mismo el peón que vaya a defender sus derechos que, por ejemplo, don Cristian Marrero vaya a defender sus derechos. O sea, tienen que haber, tenemos que estar como Estado también protegiendo al agricultor. Y finalmente, yo propongo una unificación. Y aquí voy con las conclusiones. Vamos a ver. Como conclusiones. Modificación del núcleo duro. Es todo lo que he venido diciendo durante estos 45 minutos. Modificación del núcleo duro. O sea, hacer todos los cambios, introducir regulación sobre el Uber, regulación de las plataformas, subcontrataciones de los consorcios económicos o intereses económicos, como lo conoce la Sala Segunda, lo que tiene que ver con las tecnologías de información y comunicación. Falta de sistematización, que es lo que yo les decía de la unificación. ¿Por qué? Porque hoy por hoy los abogados laboralistas sufrimos y ustedes como ciudadanos sufren porque hay leyes por todo lado. No es lo mismo para el sector público que para el sector privado. Bueno, el Estatuto de Trabajadores de España ya solucionó eso. Porque tiene todo unificado. Nosotros tenemos tantas leyes, la ley de lactancia por un lado, que la ley del aguinaldo. Oigan,
Mucha gente cree que el aguinaldo está en el Código de Trabajo. Abogados y abogadas le preguntan a uno, no, eso no existe en el Código de Trabajo. Son 3 leyes, incluso especiales, sobre el aguinaldo. Bueno, imagínense, para uno como abogado le cuesta mucho andar buscando. Ahora, para un ciudadano común y corriente que no es especialista, que no sabe, y deberían de tener un solo instrumento donde se regulen con sus diferencias, tanto un estatuto, tanto lo del sector público como el privado. ¿Para qué? Porque ganamos con seguridad jurídica. Y eso es un mandato constitucional. Y finalmente, y con eso termino, diciéndoles que no hay que tenerle miedo al cambio, sino buscarlo más bien. Dice Josefina Aldecoa, porque cambiar es detenerse en el camino y subirse un alto para ver lo que va haciendo nuestra vida, en qué se parece a lo que nos gustaría que fuese. Bueno, con este pensamiento, lo que digo yo aquí como principio fundamental del derecho laboral es no perder lo que nuestros abuelos y abuelas nos dejaron. Aquellos principios democráticos de justicia social, bajo los principios de buena fe y lealtad que nos han mantenido durante estos 80 años de existencia la legislación social o sociolaboral, igual que en el ámbito de la seguridad social, fortalecidos, como ha sucedido con, y lo hemos visto todos, y que hemos logrado mantener cierto equilibrio ahora con la pandemia COVID-19. Don Cristian, con esto yo termino, algo breve para no cansarlos, porque sé que cuando uno da este tipo de charlas no puede excederse de 1 hora, incluso por el aspecto físico y ergonómico, y quedo abierto y para servirles por cualquier consulta que tengan. Sí, muchas gracias, profesor Eric. Cuando lo escuchaba hablar me recordaba hace 4 años cuando me tuvo ahí en una de sus aulas. Estuve bastante interesado con la actividad, con la exposición que ha hecho. Algunas preguntas las tenemos por acá escritas por el chat, ya las vamos a leer. Y voy a leer una pregunta que tenía por ahí. Esta me surgía a mí con relación al tema de la robótica, porque es un tema muy apasionante, ¿verdad? Saber por qué, que si bien desde la revolución industrial venimos viendo estos cambios a nivel de máquinas, hemos visto cómo las tecnologías de la información y la comunicación han acelerado incluso la funcionalidad de dichas herramientas, de dichas tecnologías y máquinas, ¿no? Y básicamente tiene que ver con el tema de la economía, ¿no? La economía vendría a ser debilitada por la ausencia de ingresos por parte de muchas personas desempleadas, ¿no? Sustituidas principalmente por los robots. No sé qué opinión merece al respecto de este punto, que tal vez usted nos pueda ampliar un poquito más y ya le leo el resto de las preguntas, ¿no? Claro, Cristian, aquí, como les digo, no hay que tener miedo. O sea, el ascensorista, cuando yo era un niño, Cristian, usted no había nacido, imagínate que para poder subir a un ascensor, allá en la Corte Suprema, pues siempre me gustaba el derecho, entonces desde los 6, 7 años yo iba a ver juicios, allá en el primer circuito judicial. Iba con mi mamá. Y era impensable que usted se montara en un ascensor si no había un ascensorista. Yo iba a tributación directa, donde trabajaba mi papá en el Ministerio de Hacienda, y era impensable que no existiera un ascensorista. Te pregunto, ¿ahora hay ascensoristas? No, no hay. Todos manejamos un ascensor. Bueno, se perdieron trabajos, sí se perdieron esos puestos, pero pues, lógicamente que tienen que irse abriendo y buscar otro tipo de empleo, otro tipo de subsistencia. Esa gente ya no se piensa en ellos y eso ya quedó superado. Antes existían los que llegaban en las noches. Era un puesto de trabajo muy importante a nivel público. Estamos hablando, Cristian, 1850, si empezás a leer Leyes para Recordar, se los recomiendo ese libro, Leyes para Recordar, el de Creo que se le quedó como pegada, ¿verdad? y se le remuneraba, ¿verdad? Porque no había electricidad.
Ahora eso no existe, ni lo pensamos, ¿no? Ahora lo que existe, ¿qué es, Cristian? Ingenieros contratados por el INSE para mantener la electricidad. Entonces, ¿qué es lo que yo pienso? Es la resiliencia, es los cambios de mentalidad. Yo lo digo en las universidades, nosotros los abogados debemos de cambiar. Si ustedes ven nuestros programas, por ejemplo, yo en las universidades que hoy me dan el programa, pero yo lo cambio respetando a la universidad, lo que me pide, pero yo les introduzco tecnología, robótica, en mis grados, en pre y en las maestrías. ¿Por qué? Porque tenemos que rebosar. Es más, ya estoy pensando en inteligencia artificial. La inteligencia artificial dentro del ámbito laboral y jurídico de nosotros es importantísimo. Ya hay una robot, se llama Ross, allá en Estados Unidos. Bueno, ya no necesitan contratar 50 abogados para hacer los estudios porque Ross es posible que haga un estudio. Y es cierto, léanlo en Google. Robot Ross, abogado. Bueno, no por eso es que estoy dejando mi profesión. ¿Qué es lo que estoy haciendo yo, Cristian? Bueno, para poder competir. Y eso me lo ha enseñado la vida, mis 32, 33 años de ser abogado. A ver, primero, uno tiene que ser una persona proactiva. Eso es muy difícil que lo tenga un robot. Uno tiene que tener sentimientos. Yo puedo con eso, los sentimientos. El trato diferenciado. No es lo mismo una máquina que te satura. Lo que tiene que hacer es aprender a utilizar, ya no lo tiene que hacer manual, pero tiene que tener cierta condescendencia con su cliente. Entonces yo voy a ir, no por el robot donde el cliente, donde el médico, sino por el trato que yo tenga con la persona. Eso es muy importante de ahora en adelante. Entonces, ¿qué es lo que yo hago y trato cuando me contratan las universidades, donde doy clases? Bueno, enseñarle a mis estudiantes precisamente esto, la empatía dentro del ámbito jurídico. O sea, no podemos como antes ser abogados y abogadas dentro del campo de nosotros, los abogados, por ejemplo, pensar en que yo no tengo solo tengo habilidades duras y trato mal a mis clientes, se me van a otro lado. Yo ya tengo que empezar dentro de esto que me estabas preguntando, bueno, a hacer nexos comerciales a nivel internacional y nacional con otros bufetes para poder subsistir. Ya no es que llegan, como yo le digo, yo empecé allá por el Parque Central de 22 años cuando me hice abogado. Estoy hablando, Cristian, años 80. Yo tenía mi oficinita ahí en el Parque Central, un muchachillo de 22, 23 años. Ni creían que era abogado. Tal vez me ponía la corbatita y el saco y después ya más o menos uno parece abogado. Pero bueno, ya no es eso. O sea, ya no consigo que usted se vaya solito. Porque no le va a dar. Ahora usted tiene que hacer nexos con bufetes, con firmas, porque esa es la realidad. Ya no son los abogados de hace 60 años. Entonces, no hay que tener miedo. Contesto, no hay que tener miedo. Hay que irse reeducando y nuestras mismas universidades tienen que ir promoviendo precisamente. Ok, Eric, aquí después de la pregunta que hice aparecieron un montón de preguntas más en el chat. Si usted quiere, se las puedo ir leyendo para que tal vez tome nota y les pueda responder a las personas. Por ejemplo, Miguel Ángel Cordero Solís nos dice que quién debería realizar estas modificaciones y estas regulaciones que usted menciona. José Luis Castro Villegas nos dice, ¿por qué se debe de eliminar el carácter religioso como reto en el ámbito laboral? Dice que él no está ni a favor ni en contra, ¿verdad? Pero quisiera entender ejemplos más puntuales. Por ahí nos dice Scarlett Morales, ¿por qué las leyes no especifican en el tema laboral? Ok, esa es la pregunta que ella nos hace. Katia nos escribe por ahí, ¿cuál es la principal resistencia que se ha dado a la modificación de la norma? Buenas noches, dice Kenneth Alfaro. ¿Usted cree que además de WhatsApp sea necesario regular las conversaciones internas en el área laboral de plataformas como Teams, Zoom o correos electrónicos? Claro, Cristian, voy contestando, pues son muchas, ¿verdad? Sí, a sí, ver, voy a darles dentro de paso. las tecnologías de información y comunicación tiene toda la razón. Hay que regular esto, el uso.
El uso, por ejemplo, de estas herramientas. Pregunto, cuando yo estoy trabajando con estas herramientas, ¿será o no obligatorio visualizarme? No sé, eso no está regulado. Yo creo que sí. Mis estudiantes, cuando hacen exámenes en la universidad, tienen que estar, sí o no, ¿qué ha dicho la Sala Constitucional en referencia al uso de la imagen? Bueno, la imagen no se puede utilizar, eso es un derecho constitucional. Pero sí la universidad puede, y en Gotitas Laborales ahí lo explico, por si alguno quiere suscribirse al canal de YouTube, Dr. Eric Briones, Gotitas Laborales. Solo se suscriben, cada semana les estoy mandando este tipo de cuestiones prácticas que salen en el país o a nivel internacional dentro del ámbito laboral. Bueno, las universidades sí pueden obligar tanto a los profesores como a los estudiantes bajo ciertas reglas en el uso, por ejemplo, de estas tecnologías. A ver, resistencia al cambio. Y mucha gente se resiste, sobre todo a veces por falta de conocimiento. Ya les di un ejemplo. Diputados y diputadas que pensaron que era lo mismo acoso laboral que violencia doméstica. Entonces, una resistencia tal vez por ignorancia, podríamos decir. Qué feo suena, pero pareciera que sí. ¿Quién tiene que hacer las modificaciones? Todos. Ustedes, futuros diputados y diputadas que hoy nos están oyendo aquí. Bueno, piensen en las modificaciones que tienen que haber, en las necesidades. Es que el derecho va atrás de la realidad social. Ya les di un montón de ejemplos. ¿Por qué el carácter religioso? Bueno, porque, a ver, no todo el mundo es religioso. No todo el mundo cree en el catolicismo. Acuérdense que eso está marcado dentro del catolicismo. Conozcamos la historia. ¿Quién fue el que hizo el Código de Trabajo? La Iglesia Católica, es por eso que está en el artículo 1. Bueno, pero es que ahora, discúlpenme, es que ahora hay 10% de la población que son de otra religión. Hay musulmanes, hay gente que no cree en la religión. Bueno, respetemos. Respetemos a los demás también dentro de esta corriente de el respeto a los derechos de los demás y de las ideas. Lo que no me gustaría es que surjan conflictos. Les voy a dar un ejemplo al compañero o compañera que hace la pregunta. Hace 17 años estaba en un juicio en segundo circuito judicial, Goicoechea. Digo 17 años más o menos porque estaba iniciando. Antes no existían circuitos judiciales. Existían alcaldías y teníamos que andar de lugar en lugar. Bueno, pero cuando se empieza a formar, me llamó la atención y nunca había pensado yo en esto. Llega y no era testigo mío, sino era testigo de la contraparte. Llegan los jueces y me acuerdo, era el tribunal, y dicen, levanten la mano derecha. Todos la levantaron, eran como 6 testigos, 3 míos y 3 de la contraparte. Juran por Dios o sus creencias más sagradas, decir la verdad y solamente la verdad. Hubo uno de los testigos que bajó la mano. Entonces me acuerdo que el juez en ese momento, por cierto, me acuerdo que era un juez muy famoso, ahora es juez de familia, llega y dice, mire, disculpe, usted bajó la mano. Sí, le dice, ¿por qué usted me está metiendo dentro del ámbito jurídico cuestiones religiosas? Yo no creo en Dios. Miren, yo nunca lo había visto así. Nunca lo había visto así. Y digo yo, ahí tiene razón. Entonces, ahí fue donde tuvieron que deliberar los jueces y juezas. Era un tribunal, eran como 2 mujeres y un hombre. Y este que era el presidente, el varón. Y dice, bueno, sí, disculpe. La realidad es otra. Jura por sus creencias más sagradas. No sé en qué cree usted. Decir la verdad, porque le advierto que las penas del delito de falso testimonio castigan con pena de prisión privativa. Ahora sí dice. Miren, yo desde ahí dije, opa, la sociedad está cambiando. Eso yo nunca me lo había cuestionado en los años 80 cuando era estudiante. Ni mis profesores. Bueno, miren, ¿por qué digo yo esto? Porque yo vivo todos los días dando clases a los millennials y a los centennials, y los muchachos a uno lo hacen pensar diferente y dicen, profe, pero ¿cómo? ¿Por qué usted habla de
¿qué es eso? Cristianismo. Y si yo creo yo soy de Mahoma, y otro me dijo que era de Buda. Y entonces digo yo, mira, sí es cierto. ¿Por qué no unificamos todos para no tener ese problema? Eso fue hace 80 años. Es por eso, precisamente. Adelante, Cristian. Por acá nos dice José Luis Castro Villegas, otra pregunta con respecto a la implementación de las TICs. Las empresas miran los perfiles de sus empleados en redes sociales y se han dado casos de empresas que despiden a empleados que se expresan de forma libre en sus redes privadas acerca de diversos temas. ¿Esto está regulado? Es una pregunta no está amplia. regulado, es precisamente lo que estamos, por eso es un reto, es uno de los retos. Les voy a contar algo, y eso me imagino que más de uno lo sabe. Me llamó la atención tal vez hace unos 4 o 5 años. Una muchacha allá en los Estados Unidos quería trabajar en X empresa. No lo logró, sino que la contrataron para irse a la empresa de la competencia, la cual ella no era que no quería, pero prefería la otra. La contrataron un viernes, Cristian, compañeros y compañeras, un viernes fue contratada. El sábado, en sus redes sociales, no sé cuál, imagínense en Instagram o Facebook, LinkedIn, no sé a dónde lo puso, llega y pone, aquí feliz, ya conseguí trabajo en la empresa tal. Lástima que no fui tan buena para que me contrataran en la empresa, o sea, la contraria. Pasó domingo, llegó el lunes, se presentó Cristian y le dijeron, Tommy, aquí está su carta de despido. No habían ni siquiera dejaron entrar. ¿Para qué se pone a decir que era como la última opción? Qué lástima que no habían contratado, que pues no menos esa. Bueno, quedó despedida. A ver, muchachos, las redes sociales, las tecnologías de información y comunicación no hay que tampoco tenerles miedo, hay que saberlas utilizar y sacarles provecho. Aquí lo que pasa es que a veces se nos olvida. Y yo le decía a mis estudiantes, uno llega y me dice, profe, yo me hice amigo suyo en Facebook, en Instagram, y le veo el perfil, de ahí sale Cristian con un puro, con una cerveza, un sombrero en Limón. Me dice, profe, y ahora que me gustaría ser juez laboral. Le digo, mire, le voy a dar un consejo. Quite esa foto fumando con un puro, usted es un muchacho de 18 años. Si usted quiere hacerlo, yo no le digo nada, pero no tiene que comentarte que a usted le gusta fumar puro, que a usted le gusta tomar, que usted no tiene que comentarlo, le digo. No lo haga. A ver, es que usted no lo está publicando en el diario Extra, lo está publicando tal vez en el New York Times o otro, donde son millones de personas que lo están viendo. ¿Para qué se expone? Entonces, eso tenemos que tener mucho cuidado. Otra cosa, y lo que decía el compañero, sí, hoy por hoy ya uno no contrata con perfil, con currículum. Llega Cristian y me dice, yo fui el máximo estudiante y yo estuve en la clase de don Eric Briones y en la mejor universidad y yo fui y yo soy de 100. Eso a mí no me interesa, Cristian. Yo voy a entrar a ver tus redes. Y si yo, Cristian, que es una persona que me dice que está trabajando, que ha trabajado durante los 2 últimos años en X empresa con un horario de 8 a 4 de la tarde, pues entro en las redes y si veo que Cristian a cada rato está poniendo mensajitos en Instagram o en Facebook, me gusta tal cosa, estar comentando, decir, Cristian, mejor ni te contrato porque me decís que estuviste trabajando, pero yo veo que pasas más bien en redes sociales. O si te veo que empezás, y esos son análisis psicológicos que se hacen en recursos humanos. Yo doy clases también en la UNED, en maestrías de recursos humanos, precisamente. Y ahí hacemos estudios, porque yo soy investigador, no soy profesor de ahí, soy investigador en maestrías de recursos humanos. Y ahí nosotros investigamos y vemos que los perfiles, ¿cómo saber si una persona emocionalmente es inteligente o no? Entramos a las redes.
Entonces, si yo te Cristian, a todo el mundo madrea y con todo el mundo se pelea y habla de política y discute y todo, yo digo, Cristian, no te quiero aquí, mejor no, tranquilo. Pero si yo, que es una persona que es muy empática, hace buenos comentarios en redes sociales, que es una persona, tolera la religión, tolera lo político, etcétera, etcétera. Yo digo, bueno, Cristian tiene un perfil verde. Ahora las contrataciones son así, no es en esos currículos dentro de recursos humanos. O uno de los elementos que se toman en cuenta. Por eso tengamos mucho cuidado y deberían de haber regulaciones dentro del ámbito laboral. No existen. ¿Por qué? Porque eso también podría generarme a mí discriminación. Ya de por sí me podría generar discriminación. Esos son retos que tenemos de cara al bicentenario. Por ahí anda la cosa, Cristian y compañeros. Don Eric, tenemos otras preguntitas. No sé si tenemos tiempo para poderlas hacer. Son 3 preguntas. 5 o 10 minutos porque tengo que ir a hacer otro trabajo. Ok, aquí nos dice Gustavo Aguilar. Dice, conforme a las nuevas tendencias y para mejorar algunas funciones de la administración pública, ¿qué viabilidad podría existir para aplicar la figura del trabajo a destajo en el ámbito público? Y Ricardo Elizondo nos dice, ¿qué opina sobre el tema sindical en bananeras y piñeras del país? Y el último, con respecto al moving, que es de Katia, ¿qué opinión tiene sobre el patrono que le dice al colaborador de cómo debe ser su comportamiento fuera de lo laboral, ¿verdad? Y por ahí Melissa nos hablaba de las criptomonedas, una última pregunta que nos llegó por ahí, ¿verdad? Con respecto a las regulaciones de las criptomonedas. Entonces, bueno, estas son las preguntitas, no vamos a recibir más preguntas para que don Eric tal vez nos pueda... Sí, está bien, no se puede confundir el ámbito laboral con el ámbito personal, sé que muchas veces se confunden, eso además, o sea, hay un límite, ¿verdad? No puede transgredirlo. Después del horario de trabajo no es que yo pueda hacer lo que quiera, porque tampoco podría difamar al patrono. Ojo, tengamos cuidado porque me despiden. Pero mi patrono no puede ir más allá porque podríamos eventualmente estar ante un acoso de tipo sexual o incluso laboral. Eso lo he visto. Eso lo he visto. Les voy a contar una anécdota, un caso que yo llevé. De ahí, contratan, no va a ser la institución. Por cierto, ahora está en esa institución, está terrible. Ya me imagino que saben cuál ministerio es. Llega y contratan a un trabajador, un jefe. En horas de trabajo no hay ningún problema, pero un fin de semana le empieza, mae, ¿a dónde estás? Estoy aquí yo tomándome una cerveza pensando en vos. Bueno, al final terminó acosado sexualmente este trabajador por el jefe. Bueno, ojo, transgredió, ni me puedo meter en la vida personal de un trabajador. Ya estoy transgrediendo, ni tengo por qué preguntarle qué está haciendo un sábado o domingo si no está trabajando. Después, vamos a ver qué otra pregunta. Lo del empleo, vieras que a mí me parece, yo sí estoy de acuerdo en el empleo público que tenga que ver con trabajo a destajo o por objetivos, digamos así, suena más bonito, por objetivos. Además, otra cosa que yo estoy de acuerdo, incluso para ciertas personas ya de cierta edad que se van aproximando a adquirir su suspensión, su jubilación, ¿por qué no trabajar menos tiempo? Contrataciones por menos tiempo. No necesariamente en el sector público no lo dejan a uno que trabaje. Si no trabaja las 8 horas lo despiden. No, pero si hay gente que ya no quiere trabajar y démosle chance a María José Vargas, por ejemplo, que se ve joven. ¿Por qué no? Ella tal vez quiera trabajar en el sector público medio tiempo y yo soy el que me retiro más bien y sigo trabajando y dándole a María José la experiencia enseñándole. Bueno, tenemos que hacer todo un cambio, un paradigma dentro del ámbito público y creo que con este proyecto que hay van a haber muchos cambios. No voy a entrar a verlo si es inconstitucional o no, pues hay que esperarse, pero ahí entra entonces la pregunta de las bananeras y de los sindicatos. Bueno, los sindicatos para mí, fuera que están elevados al rango constitucional, el sindicato fortalecerse, más bien, no todo lo contrario. Pero si queremos fortalecer los sindicatos de tal forma que las contrataciones no sean individuales, sino colectivas, como sucede en España, o como sucede en Holanda o en Estados Unidos, que no se concibe que Nuria
Nuria Marisela, por ejemplo, vaya a nivel individual y haga el contrato como lo hacemos nosotros. No, no. Yo me adhiero al sindicato y el sindicato es el que va a negociar por mí y tiene más músculo que una persona individual. Pero tiene que haber un cambio, eso sí. Y yo se lo he hablado a Albino. Albino me ha ayudado mucho en mis clases en diferentes universidades. A mí, que ha lado, me ha ayudado a dar charlas. Yo le he dicho, Albino, aquí lo que hay que hacer es que ustedes tienen que tener un cambio de mentalidad. Primero tienen que educarse, tienen que ser dirigentes educados, no en luchas y de choques. Como es, por ejemplo, la NEP, que es un sindicato para mí muy educado, que tienen sus buenas asesorías, pero hay sindicatos, o sea, es en las bananeras y en Piñeras, como dice el compañero, bueno, que solo es pelear, no saben negociar, solo quieren sacar y sacar y sacar y sacar al patrón, y esa no es la idea. Tampoco tienen que haber, mis 30 y resto de años de andar en el mundo laboral me han enseñado que tiene que haber un equilibrio, porque si yo llego y me voy en contra del patrono nada más, lo arruino y me quedo yo también sin trabajo. La vida tiene que haber un equilibrio, como en todo. Eso es básicamente, Cristian. No sé si hay otra pregunta o se me fue algo. No, no, estamos bien. Nada más recordarle a los participantes, don Eri, hemos tenido más de 125 personas conectadas hoy escuchando su exposición. Decirles a todos ellos que en el chat se encuentra un enlace donde evaluamos la actividad y donde nosotros tomamos en cuenta también otras opiniones de parte de los estudiantes y participantes para que entonces accedan al enlace y puedan completar la información que solicitamos por ese medio. Y decirle, don Eric, muchas gracias por la actividad. En realidad, cuando yo lo escucho hablar, ya sea por televisión, cuando lo he escuchado muchas veces, ¿verdad? Y cuando estudio sus clases y hoy, en realidad que nos hace soñar en este tema laboral que es sumamente importante para nuestra sociedad, tanto para nosotros, los que son educadores, que están por acá, la gente que administra, los compañeros de derecho, ¿verdad? Yo creo que nos hace soñar, nos hace ver el futuro, ¿verdad? Y nos hace tomar ese amor por lo que hacemos, ¿verdad? En el trabajo. Cristian, Entonces, para servirte, un abrazo a vos, a toda la universidad, le deseo éxito. Sí te quiero pedir un favor, que me mandes y que me permitan en mis clases utilizar este video, porque creo que retos del Bicentenario es con ustedes, la primera vez que lo hago en una universidad, para pasarlo en diferentes universidades y también de una vez y hacerles propaganda, ¿verdad? Para claro, con mucho gusto, de ahí le vamos a estar pasando la información. Muchas Muchas gracias, gracias. profesor, que pasen todos muy buenas noches. Muchas gracias al compañero Miguel, a María José, directores de carrera de la Universidad de Cartago, Florencio del Castillo. Que pasen todos muy buenas noches. Hasta luego. Gracias, buenas noches. Y buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Gracias, don Eric. Buenas noches. Buenas noches, muchísimas gracias. Buenas noches, muchas gracias. Buenas noches, muchas gracias. Excelente tema, muchas gracias. Gracias, buenas noches a todos. Miguel, ¿quién está grabando Don Cristian, Connie es la que lo está grabando. Ah, bueno, Connie, para que ya tenga la grabación, para que no se haga muy largo el video.